Bendiciones, amados pueblo del Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa para poder llevar esta palabra y poder bendecirte. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Porque es un día de bendición, es un día de victoria, porque hoy una nueva misericordia estamos estrenando cada uno de nosotros. Un nuevo favor, una nueva bondad de parte del Señor para nuestras vidas. Esta mañana, hermanos, yo quisiera continuar con el estudio de la semana pasada referente acerca de los 7 pastores. Usted se acordará, y solo quiero hacer mención, a la luz de la palabra vemos cómo el Padre pastorea. El Salmo capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también vemos cómo el Hijo pastorea. Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero luego también vemos, hermanos amados, en Isaías, una palabra donde Isaías habla y dice, y el Espíritu los pastoreará. Entonces también el Espíritu Santo pastorea. La semana pasada estuvimos hablando de una profecía, hermanos amados, que está escrita en el libro de Malaquías. Y es una palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Definitivamente dice la palabra que el Señor iba a levantar 7 pastores. Y estamos estudiando las características de estos pastores. Y estamos estudiando y escudriñando a la luz de la palabra esas características, hermanos amados, porque tomemos nota que estos 7 pastores están descritos en el Antiguo Testamento. Y era antes que viniese el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de acuerdo a la parábola de Lucas capítulo 15 de el buen pastor, la oveja perdida. La oveja perdida, hermano, el Señor Jesucristo deja 99 que representan las creaciones cósmicas del Señor y viene tras una a buscar la que se había perdido. Esa uno que se había perdido es la humanidad o representa a la humanidad. Y ese buen pastor va a buscar la oveja perdida. Y entonces cuando la encuentra, la lleva a su casa y hace fiesta. Lo mismo que nos pasará a nosotros, hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo en su parucía y seamos transformados y seamos arrebatados y llevados de esta tierra. Entonces, hermanos amados, a la luz de la palabra vemos también un misterio. Cuando el apóstol Juan, hermano, ve 7 candeleros, también ve 7 estrellas. Y el Señor le empieza a dar y a describir lo que Juan ha visto. El misterio de las 7 estrellas son los 7 ángeles a las 7 iglesias. Y los 7 candeleros de oro, hermanos, representan a la iglesia, a una iglesia ya glorificada, a una iglesia ya transformada, a una iglesia, hermanos, a la imagen de Cristo. Pero estas 7 estrellas representan a los ángeles, o sea, representan a los ministros que el Señor ha levantado, hermano, porque sabemos que Él llevó cautiva la cautividad cuando Él resucitó y dio dones a los hombres. Lo mirábamos en esta semana en el estudio que tuvimos acerca de los salmos mesiánicos, como hay un salmo que describe que Jesús resucitó y dio dones a los hombres. Y Pablo, arquitecto de la iglesia, en Efesios capítulo 4. ¿Para qué? Para que preparen a la iglesia a fin de que haga la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso recuérdese la comisión que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos antes que el Señor ascendiera, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos. Entonces la iglesia, hermanos amados, tiene que discipularse. La iglesia tiene que pasar de una transición de ser ovejita únicamente a ser discípulo del Señor. Y luego de ser discípulo del Señor, a ser amigo del Señor. Y si llega a ese nivel de ser amigo, definitivamente entonces será candidato para ser la esposa del Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, cómo hay diferentes niveles. Y por eso las ovejitas que el Señor nos ha dado el privilegio de poder pastorear, es una bendición que la oveja
vaya a la iglesia, que reciba la palabra, que alabe, que adore al Señor, pero es una ovejita sana que tiene que nutrirse, que tiene que alimentarse de la palabra que recibe, ya sea apostólica, profética, pastoral, magistral, ¿verdad? Porque hay diferentes unciones que el Señor en su misericordia usa a los siervos, y definitivamente esa palabra es para edificar el cuerpo de Cristo, para que la ovejita se alimente, para que la ovejita se nutra, para que la ovejita sea fuerte, para que esa oveja, hermano, entonces empiece a transitar para poder llegar a ser discípulo del Señor. Y no solamente una oveja, sino ya un discípulo que más adelante haga discípulos, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. Entonces, hermanos, eso fue lo que vimos la semana pasada. Solamente quiero tomar como base el versículo que leímos de Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces también vemos a la luz de la palabra la profecía que está en Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, hermanos amados, donde vemos a la luz de la palabra cómo el Señor da una hermosa profecía. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 5. Y esta será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Entonces estamos estudiando estos 7 pastores a la luz de la palabra, y la semana pasada hablamos del pastor Abel, dando características puntuales del pastor Abel. Déjeme hacerle un preámbulo rápidamente: que era un siervo que trabajaba, que era un siervo que no se levantó contra su hermano, que era un siervo que daba frutos agradables, que era un siervo que ofrendaba y diezmaba. Y luego vimos el pastor Jacob. El pastor Jacob, se recordará que trabajó 7 años en la tierra de Labán por la mujer que amaba. Labán, su suegro, le engaña y le da la mayor, y luego vuelve a trabajar otros 7 años. Lo mismo que Jesucristo hizo por la iglesia, que en esa figura la iglesia lo representa la mujer Raquel, ¿verdad? Y entonces vemos, hermanos amados, las características de Jacob, que es guiado por Dios. Cuando Dios le dice regresa a tu tierra, reconoce su condición, porque él sabía que le había robado la bendición a su hermano y pidió misericordia. Él le cambiaron su nombre, ¿verdad? Llama a la unidad y conoce la condición del rebaño cuando separa los diferentes rebaños de su suegro Labán. Y por último, tiene callado y adora. Entonces tiene callado, que representa la bendición, hermanos, del poder del Espíritu Santo, y también dice que bendice a los hijos de José. Pero por último, Jacob, una de sus características es que termina adorando al Señor apoyado de su bordón, dice la palabra en en Hebreos capítulo 11, versículo 21. Bueno, ahora me gustaría, hermanos, con ayuda del Señor, que estudiáramos a otro pastor, Amós, otro pastor. Y entonces vamos a ir al libro de Amós, hermanos amados, y vamos a ver Amós capítulo 1, versículo 1. Amós capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: las palabras que Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, mire, aquí hay varias características. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Característica número 1, era pastor de Tecoa. Entonces,
Tecoa, hermanos amados, representa sostenido por Dios, o significa sostenido por Dios. Entonces, una de las características del pastor Amós es que es sostenido por Dios. Y yo lo veo esto desde dos ángulos: sostenido de forma espiritual y sostenido de forma material. Definitivamente, hermanos, estamos viviendo los tiempos finales. Definitivamente los pastores, todos los 5 ministerios, los 5 ministros que Dios ha levantado a nivel mundial para edificar su iglesia y para que hagan la obra del ministerio, tenemos la responsabilidad de poder predicar la palabra del Señor y de poder, hermanos amados, hablar con transparencia, con calidad y con claridad delante de las ovejas, y que enseñar al pueblo para que el pueblo pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo mundano, entre la bendición y la maldición. Entonces, el trabajo de los pastores, hermanos, y de los ministros es un trabajo dado por Dios, porque Dios nos llamó a su obra, porque Dios nos llamó a su grey. Recuérdese que el Señor Jesucristo dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene que estar orando y clamando para que el Señor siga levantando ministerios y que esos ministerios prediquen la palabra de verdad. Recuérdese lo que dice Santiago, que la iglesia es fortaleza de la verdad, baluarte de la verdad. Entonces, los ministros tenemos el compromiso, la responsabilidad delante del Señor de predicar las buenas nuevas, de predicar la palabra, de no agregarle nada a la palabra y de no quitarle nada a la palabra. Y entonces, hermanos amados, lógicamente, Tecoa significa sostenido por Dios, porque es el Señor quien nos sostiene espiritualmente, como seres humanos que somos, porque le cuento que somos de carne y de huesos. Le cuento que así como usted es tentado, también nosotros somos tentados. Le cuento que así como usted es probado, también nosotros somos probados. Le cuento que así como usted pasa por valles y por desiertos, también nosotros pasamos por valles y por desiertos. Entonces, hermanos, nosotros somos sostenidos por Dios, porque es el Señor el que sostiene a sus ministros. Es el Señor en su gracia, en su bondad, en su misericordia, en su fidelidad, quien sostiene a los ministros. Y por eso Juan está viendo, hermanos amados, que en la mano tenía 7 estrellas, porque está hablando que la mano de Dios sostiene las estrellas, que son los ministros del Señor. Entonces, el Señor nos sostiene espiritualmente hablando, porque hay días difíciles. Días, hermanos, nosotros tenemos una familia como usted. Días que de repente las actitudes de nuestros hijos nos entristecen. Días que de repente la actitud de nuestro cónyuge nos entristece. Días, hermano, en que nos sentimos de repente angustiados, cargados o fatigados. Y que sabemos que el Señor nos sostiene, que el Señor nos sustenta, que el Señor nos ayuda. Y es donde nosotros venimos delante del Señor: Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Porque cuando miramos situaciones en el pueblo de Dios, familias que están sufriendo, familias que están pasando por situaciones difíciles de toda índole, de toda naturaleza, el corazón de un pastor se carga, se preocupa al ver el hermano, la hermana, la familia tal tendrán que comer, cómo estarán haciendo para vivir. El hermano, la hermana conseguiría trabajo, el hermano cómo seguiría de su salud, el familiar del hermano que está en el hospital. Hay situaciones que uno vive y que muchas veces eso lo puede cargar a uno. Pero el Señor nos sustenta. Característica del pastor Amós es que era pastor de Tecoa, que significa sostenido por Dios. Pero sostenido espiritualmente, pero también sostenido materialmente. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún hermano ni hermana de la congregación, porque a nosotros no nos llamó ningún hermano ni ninguna hermana. A nosotros nos llamó el Señor Jesucristo, para que fuimos tomados, hermanos, por misericordia, por dignos, para servir en su mies y para trabajar en su mies.
Y se recordará usted, hermano, Mateo capítulo 20. Si usted no ha leído, por favor, esa parábola, léala. Mateo capítulo 20, donde habla acerca de los siervos, hermanos amados, de la era. Y donde dice la palabra que el buen padre salió a contratar obreros en diferentes horas. Y hablábamos la semana pasada que en la última hora, que son de 5 de la tarde a 6 de la tarde, el dueño, hermano amado, el padre está contratando obreros. Porque sabemos que generacionalmente, hermanos amados, Dios levanta en cada generación, ministros y ministros para edificación del cuerpo de Cristo y para preparar a la iglesia, la amada de Jesucristo, para que haga la obra del ministerio. Entonces, espiritualmente somos sostenidos por Dios, pero materialmente, nuestro socorro, nuestro auxilio, hermano amado, nuestro sustento, depende del Señor. No depende del hermano, no depende de la hermana, depende del Señor. Yo me pongo a pensar, ay de los ministros que no predican con claridad la palabra, porque se va el hermano que más diezma, se va la familia que más diezma, se va la hermanita que más diezma. Entonces mejor esta área de pecado no la tocamos, porque el ministro sabe, pero por miedo a que la oveja o el líder que diezma y que da un buen diezmo, entonces se va a ir, mejor no predico de eso. Dios nos guarde, amados hermanos, Dios nos guarde. La verdad no se vende. La verdad se expone, la palabra del Señor se expone. Entonces, característica número 1, sostenido por Dios en lo espiritual y en lo material. El Señor sostiene a sus siervos. Hermanos, a la congregación han llegado algunas personas y han querido decir, hermano, queremos venir aquí con usted y congregarnos porque nosotros llegó en una oportunidad un joven, yo tengo llamado de Dios y yo quiero poner una iglesia ya, pastor, y que usted me dé cobertura. Y yo le hice una pregunta, y te hago la pregunta, varón, ¿para qué quieres poner la iglesia? Cuéntame, ¿qué has sentido tú en tu corazón? ¿De algo tengo que vivir? Pues para que entren diezmos, entren ofrendas, porque de algo tengo que vivir. Le dije, perdona, tú estás desubicado. Perdona, eso no es así. En primer lugar, el ministerio lo da el Señor Jesucristo. No, los hombres únicamente oramos y enviamos, pero tenemos que tener la certeza. Es que el ministerio no es para que tú me digas, es que de algo tengo que vivir. Si esto no es negocio, si el ministerio no es una sociedad anónima que abrimos un negocio, a ver cuántas ovejitas vienen y les hacemos estadísticas. No, hermano, perdone, eso no es el ministerio. Hermano, aquí predicamos por amor, predicamos por servirle al Señor, predicamos la palabra porque tanto tenemos que agradecer, por lo menos esa es mi posición, tanto tengo que agradecerte por tanto favor, tanta misericordia, tanta bondad derramada sobre mi vida. Estaba perdido, Señor, pero tú me rescataste un día. Entonces yo estoy agradecido contigo y por amor a ti, Señor, sirvo en tu obra. Característica número 1, Tecoa, sostenido por Dios. Amós capítulo 2, versículo 4. Por favor, acompáñeme. Amós capítulo 2, versículo 4. Segunda característica. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Entonces, hermanos amados, ¿qué está diciendo Amós? Que el pueblo de Dios menospreció la ley de Jehová. El pueblo de Dios menospreció la ley de Jehová. Entonces, otra característica es que el pastor Amós enseña a amar la palabra. ¿A quién? Al pueblo, a las ovejas que el Señor le ha dado. Hermanos, Amós enseña como pastor al pueblo a amar la palabra. Usted lo está leyendo acá, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Entonces el pastor Amós va a enseñar al pueblo a amar la palabra del Señor. Hermanos, lo más importante en nuestras vidas es la palabra. La palabra es el fundamento. La palabra es el cimiento.
La palabra, hermano, es medicina en nuestras vidas. La palabra es agua que nos limpia. La palabra es martillo que quebranta la dureza del corazón, de la cerviz, del rostro, de las manos. Hermanos, la palabra del Señor para nuestras vidas es fuego que consume todo fuego, toda carnalidad en nuestras vidas. Amarras, ligaduras, ataduras, hermanos, lazos, cadenas, las destruye el fuego de la palabra. La palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios, hermano, es espada de dos filos que separa, hermano, el alma del espíritu. La palabra de Dios, hermanos amados, es espejo. La palabra de Dios es pan. La palabra de Dios es agua. La palabra de Dios lo es todo para nosotros, hermanos. Entonces el pueblo del Señor va a ser enseñado. Una característica del pastor Amós: amar la palabra. Y por eso, hermano amado, oveja preciosa, tienes que aprender a amar la palabra por sobre todas las cosas. No creas, por favor, a lo que publican en Facebook, noticias falsas, temas falsos. Tú ve a la palabra, porque la palabra del Señor, la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la palabra escrita, el logos de Dios en nuestra vida, será como una antorcha en medio de las tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra, mi camino. Hay que tener el fundamento que es la palabra, hermano amado, para que nada ni nadie te, sino para que tú tengas del Señor, la palabra de Dios en lo profundo. Y si tú la guardas y si tú la amas, se va a cumplir la palabra que el Señor Jesucristo dijo en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, una característica del que ama al Señor, guarda su palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, visitación, manifestación, parucía, fanero, y haremos morada con él. Gloria a Dios, hermano. O sea, que qué bendición es que tú y yo amemos y guardemos la palabra del Señor. Entonces, otra característica, que Amós enseña a amar la palabra al pueblo. Pero hay mucho pueblo, como usted lo está leyendo en Amós, que van a apreciar la ley. El pastor ya hablando otra vez de esto. El pastor ya hablando profundidades. El pastor ya hablando del cosmos. El pastor, ¿por qué no me habla de mi problema que yo tengo con mi esposa, hombre? ¿Por qué no me habla de mi problema que yo tengo entre mi hijo? Hermano, si tú no conoces la palabra, si tú no conoces la palabra, hermano, va a ser muy difícil que aprendas a poder ver a Jesucristo en la palabra. Que aprendas a amar a Jesucristo, porque una persona, entre más uno va conociendo a las personas, cariño, más aprecio y más amor les va teniendo. Pero si tú no puedes amar de la noche a la mañana a un desconocido, igual es la palabra. ¿Y cuál fue la orden que el Señor le dijo, hermano, a su discípulo? Pedro, boga mar adentro. Pedro, métete hasta lo profundo, métete. Aquí no hay límites, hermanos. Tenemos la bendición, no estamos en la época donde si tú leías la palabra de Dios te martillaban los 5 dedos de tus 2 manos. No, hermano. Aquí estamos con la libertad de poder leer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Entonces metámonos al río de Dios, al río de la palabra, y que usted como oveja pueda amar la palabra de Dios, que va a ser el fundamento de tu vida, que va a ser la roca donde vas a edificar tu vida cristiana, y porque pones en práctica lo que oyes, amada oveja. Entonces, característica 2, enseña a amar la palabra. Amós capítulo 3, por favor acompáñeme. Amós capítulo 3, versículo 8. Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, hermanos amados, otra característica es que Amós se convierte en trompeta. De Dios. O sea que el ministro, hermano amado, el ministro de Dios es una trompeta de Dios. Y por eso el pueblo tiene que escuchar la palabra del Señor, la trompeta del Señor.
Porque los ministros son figura de trompetas de Dios. Mire qué precioso. Entonces, hermanos amados, qué hermoso es anunciar la palabra del Señor. Bienaventurados los pies de aquellos que traen buenas nuevas de lejanas tierras. Bienaventurados los pies para anunciar, ojo, no un ministerio, no una congregación, no una bandera ministerial. No, hermanos, ese no es el propósito de los ministerios. El propósito de los ministerios: anunciar a Jesucristo, anunciar las buenas nuevas, anunciar la palabra de vida, anunciar el evangelio eterno, anunciar que hay salvación para todo aquel que cree en Jesucristo, anunciar la palabra de vida, anunciar que este es el tiempo del año favorable del Señor, anunciar que Dios ama al pecador, mas no el pecado. Es el tiempo. Entonces, qué hermoso, hermanos, que otra característica de los siervos de Dios, de los pastores, son trompeta de Dios. Por eso mucho cuidado cuando tú te levantas en contra de tu pastor y le juzgas, le señalas o te atreves aún hasta condenarlo. Mucho cuidado, hermano amado. Mucho cuidado, pueblo de Dios, en señalar, en juzgar o en condenar la trompeta de Dios. Entonces, hermanos, esta es una gran bendición. Somos trompeta de Dios. Por eso el día, hermano, que no prediquemos a Cristo en los púlpitos, ese día levante la mano y diga: pastor, perdone, no está predicando a Cristo. Levante la mano, hermano, en nuestras congregaciones, diga: pastor, no está predicando a Cristo. El día que le hablemos, hermano, aparte es que hagamos un seminario empresarial, aparte es que hagamos un seminario, hermanos, económico. Es muy diferente a que un día que estemos predicando, estemos hablando otras cosas y no la palabra. Levante la mano, oveja, y diga: pastor, no está predicando a Cristo. De verdad, porque nuestro llamado es para predicar a Jesucristo. Ese es nuestro llamado, para anunciar el reino de los cielos. Amós capítulo 3, versículo 12. Mire qué precioso. Otra característica: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un techo. Entonces, otra característica es que el pastor libra de la boca del león. Libra de la boca del león. ¿A quién? A las ovejas. Aquí solo quiero enfatizar algo, hermanos amados. Dice la palabra que el pastor conoce el estado de sus ovejas. Eso lo dice la palabra del Señor. Sin embargo, es importante aclararle a la oveja del Señor: ¿usted tiene pastor o tiene predicador? Lo hemos comentado en estos estudios. Porque si tiene pastor, levanta el teléfono. Después que termina el culto, le dice: pastor, quiero hablar con usted. Si usted tiene un problema, levanta el teléfono: pastor, tengo este problema, por favor, ore por mí. Por favor, ayúdeme a llevar en oración esta situación familiar, esta situación matrimonial, esta situación personal. O: pastor, en este momento me siento así, así y así, y yo necesito que usted, por favor, ore por mí. Esa es la oveja que reconoce pastor. La oveja que no reconoce pastor, que solo tiene predicador, no le va a llamar. La oveja que tiene pastor, que tiene predicador, óigalo bien, no va a asistir a la congregación, va a estar separado del rebaño, va a ser una ovejita que va a estar apartadita y no va a buscar esa coinonía congregacional, mucho menos esa relación con su pastor. ¿Por qué, hermanos amados? Porque muchas veces las ovejas llegan y dicen: pastor, necesito un consejo. Entonces uno da un tiempo a solas, en la oficina, en algún lugar, y entonces dice: sí, hermano, cuénteme su situación. Y le cuentan a uno, y la pregunta del millón es: ¿y usted qué me aconseja, pastor? Hermano, aconsejar no es cosa fácil. Le tenemos que pedir al Señor mucha sabiduría para dar un consejo de parte de Dios, no de parte de nuestra alma. Pues, hermano, a la luz de la palabra, veamos ejemplos. Mire esto, mire lo otro, a la luz de la palabra. Sin embargo, siempre hacemos la pregunta: ¿y usted qué piensa hacer o qué siente en su corazón? Recuérdese la palabra que el profeta le dijo a la mujer: ¿qué tienes en tu casa? Entonces yo siempre le digo a mis ovejas, a las ovejas que el Señor me ha dado:
¿qué tiene usted en su corazón? ¿Qué piensa usted en su corazón? Dígamelo, expóngamelo, para ver, pues, a la luz de la palabra, si está de acuerdo o si lo que usted piensa hacer no está con base bíblica. Y entonces, hermano, uno da un consejo. A los pocos días le llegan a uno las noticias que los hermanos, que las ovejas, tomaron la decisión, una decisión contraria al consejo que uno les dio. Claro, es la vida de ellos, es el negocio de ellos, es la situación de ellos. Uno solo dio un consejo con toda humildad y con todo respeto. Y luego les va mal por tomar una decisión precipitada, por no tomar una decisión con la guianza del Señor. Y luego le echan la culpa al pastor. Es que el pastor me aconsejó. Y hasta se riega el rumor en la congregación que el pastor le dio un consejo mal al hermano, que en base a ese consejo la oveja actuó y después la oveja termina yéndose de la iglesia. Hermanos, eso no es así. Oveja del Señor, eso no es así. No podemos librarte de la boca del león si primeramente tú no llegas a buscar un consejo. Y en segundo, si tú no metes tu mano a tu corazón y dices, pastor, yo quiero hacer esto. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero dígame qué dice la palabra. Deme una luz a través de la palabra y yo me voy a sujetar a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Porque entonces voy a actuar conforme a la palabra del Señor. Y ese es el problema, hermanos. Entonces llega la jovencita, llega el jovencito. Vamos a hablar de los jóvenes. Pastor, es que él me gusta. Pastor, es que mire, qué guapo. Yo le estoy pidiendo al Señor. Y aquí en la congregación no hay jóvenes, son muy pocos. Pero ese que vino, ese es, yo lo siento, pastor. Y mire, ya nos hicimos ojitos y me invitó a salir y yo quiero salir. Entonces viene el pastor y le da un consejo. Hija, vas muy rápido, hijo, vas muy rápido. Lo importante es que como caballero vayas delante de los padres, le pidas permiso a los padres que quieres conocer a la jovencita, que quieres tener una amistad, no noviazgo, una amistad. Y entonces que te dejen visitarla y todo, a ver qué dicen los padres. A la semana, hermano, los pastores nos enteramos que ya son novios, que andan de la mano, que los padres no saben ni siquiera que ese jovencito, y de repente el jovencito andan diciendo, no, es que yo fui con el pastor y el pastor me dio luz verde. Y no fue así. No te podemos librar de la boca del león si tú como oveja no eres sincero con el pastor, con tu pastor. Y número dos, si tú no te dejas aconsejar. Hermano, yo he creído a la luz de la palabra y en mi vida he experimentado esto. Y te lo digo con todo mi corazón. En la multitud del consejo está la sabiduría. Y he aprendido a pedir consejo. Hermano amado, he aprendido porque en la vida yo no quiero estarme reventando a cada rato. Entonces he aprendido a pedir consejo. Y entonces cuando oigo un consejo con sabiduría digo, sí, es cierto. Voy a pedir otro consejo. Ah, sí, ok, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Más lo que dice la palabra del Señor. En la multitud del consejo, joven, señorita, matrimonio, familia, oveja preciosa, en la multitud del consejo hay sabiduría. Pero si tú actúas precipitadamente o actúas emocionalmente, fácilmente el león te va a llevar. Y tú sabes que el león es figura de las tinieblas, es figura del reino de las tinieblas. El león representa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces mucho cuidado, porque el diablo tú le abres una puerta y el diablo no tiene misericordia. En el léxico de Satanás y del infierno no se conoce ni la palabra gracia ni la palabra misericordia. El diablo va a hacer trizas de tu vida, trizas de tu familia, trizas de tu matrimonio. Si tú, hermano amado, abres la puerta y actúas con una decisión precipitada. Pero si tú confías en Dios, le pides al Señor un consejo, le pides al pastor un consejo y actúas conforme a la palabra, tienes vallado cerrado, tienes puertas cerradas. No va a entrar el enemigo a querer destruir tu vida. Salmo capítulo 22. Versículo 21. Salmo capítulo 22. Se recuerda que el día jueves decíamos que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Enseñábamos. Salmo capítulo 22, versículo 21. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. El clamor del hijo. Pero hermano, te estás diciendo, sálvame de la boca del león. Cuidado, oveja, porque como león rugiente anda el enemigo a ver a quién se devora. Entonces cierra
puertas, cierra vallados y aprende a escuchar consejo de los ministros que te cubre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos nuevamente a Amós, hermanos, capítulo 5, versículo 4. Amós, capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Mire qué precioso. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. ¿De qué está hablando el profeta Amós y el pastor Amós? Llama a buscar al Señor. Entonces el profeta Amós, hermano, llama al pueblo del Señor, a que el pueblo del Señor busque al Señor. Pueblo precioso, oveja linda, ojalá que tú estés buscando de su presencia, estés buscando, hermano, su rostro, estés buscando la palabra, estés escudriñando la palabra en tu casa en este tiempo. Sé que muchos empresarios están trabajando a mitad de tiempo. Otros estamos trabajando en home office y tenemos cierto tiempo disponible. Ojalá que tú estés buscando del Señor y estés buscando de su presencia y estés buscando, hermano, de su rostro. Porque, óyelo bien, los ministros, nuestro llamado es a que tú busques al Señor. Una invitación a que tú busques. Una invitación a que tú te acerques al Señor. Una invitación a que tú, hermano amado, estés buscando de la presencia del Señor. Tú y tu familia. Eso es lo más importante y lo más hermoso. Tú y tu familia buscando del Señor. Ojalá que el día que el Señor nos permita una vez más reunirnos y estar con todos los hermanos buscando el rostro del Señor en nuestras congregaciones, hermano, ojalá que tú no te pierdas ningún servicio. Ojalá que tú le busques con todo tu corazón. Ojalá que tú estés ahí buscando de su presencia. Ojalá que tú estés, hermano, metido en su presencia, buscando, alabando, exaltando, glorificando al Señor. Esa va a ser una gran bendición. Entonces, el llamado que hacen los pastores que tienen corazón de Amós, llaman a buscar al Señor. Y por última, como última característica de Amós, Amós capítulo 5 versículo 14. Última característica de Amós: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Óigalo bien: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Entonces, ¿cuál es el llamado ministerial? ¿Cuál es el llamado del pastor? Es: exhorta a que el pueblo busque lo bueno y no lo malo. Exhorta a que el pueblo de Dios busque lo bueno y no lo malo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tú y yo nos tenemos que consagrar. Porque tú y yo tenemos que buscar la vida, no la muerte, la bendición, no la maldición. Nosotros tenemos que saber apartarnos del mal y aprender a buscar lo bueno. Dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. El necio sigue su camino. Mire lo que dice en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 15. Isaías capítulo 7. Versículo 15. Comerá mantequilla. Le está hablando el ángel
a la mamá de Sansón, no, es una profecía para Jesucristo. Para Juan el Bautista, perdón. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal de aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, hablando de Cristo. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Perdón, está hablando de Jesucristo, no de Juan el Bautista, de Jesucristo. Está hablando de Cristo, hasta que sepa desechar lo malo de lo bueno. Comerá mantequilla y comerá miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, los ministros estamos llamados a enseñar al pueblo del Señor para que busque lo bueno y se aparte de lo malo. Y entonces, por predicamos, hermano, en contra del pecado. Predicamos los pecados que existen. Predicamos que el pueblo tenga cuidado en su caminar, tenga cuidado en su ver, tenga cuidado en su oír. Predicamos que el pueblo no se contamine. Predicamos de las contaminaciones que pueden existir. Predicamos de las puertas para que esas puertas se cierren en el alma y que no nos pase como le pasó a Jerusalén, que quemaron sus puertas y destruyeron sus muros. Entonces, hermano, el ministro está enseñando, está predicando para que el pueblo aprenda a discernir. Y lo que dice Pablo en Hebreos, hermano, a fin de ejercitar nuestros sentidos espirituales. Porque la iglesia, la oveja de Dios, tiene que ejercitar sus sentidos espirituales. Y la única forma de ejercitar es ponerlos en práctica. Vemos como una persona que va al gimnasio, a cierto tiempo la masa muscular le empieza a crecer. Sus bíceps, sus tríceps, todo empieza a crecerle, hermano. ¿Por qué? Porque está ejercitándose. Entonces ustedes, hermanas o hermanos amados, como ovejas de Dios, tienen que ejercitarse. Y dice la palabra que nosotros nos tenemos que ejercitar en la piedad. Número 1. Aparte de eso, hermano, la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve que yo tenga fe si no tengo obras? ¿O de qué sirve que yo tenga obras si no tengo fe? Entonces la fe sin obras es muerta. Entonces yo me tengo que ejercitar en el Señor, a efecto de que yo tenga mis sentidos espirituales ejercitados en discernir entre el bien y el mal. Y a poder aprender a discernir, hermanos amados, porque muchas veces por no aprender a discernir nos metemos a grandes problemas, nos metemos solitos a grandes tribulaciones por no aprender a discernir en nuestra vida. Muy bien, hermanos. Entonces, esas son las características del pastor Amós. Ok, vamos a borrar acá y vamos a ver el siguiente pastor. El tiempo avanza, entonces vamos a ir un poquito más rápido, pero para ver el siguiente pastor, David, un hombre que era pastor de ovejas. Y le voy a dar la base. Primera de Samuel, por favor, Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Usted sabe que David representa amado de Dios. Y entonces vamos a ver algunas características de David. Capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas. Ahí está la base bíblica. David, pastor de ovejas. Ok. Y su padre, las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué dice? Y lo mataba. Entonces David vence osos y leones. Porque estos osos y leones son enemigos de las ovejas. Si usted lo ve físicamente, hermano, un pastor nunca va a llevar a pastorear sus ovejas físicamente donde hay osos y leones, porque son animales depredadores que, hermano, destruyen a la ovejita, porque la ovejita es indefensa.
Entonces ahora espiritualmente, óigalo bien, los osos representan movimientos proféticos falsos. Movimientos proféticos falsos. Y los leones, hermano, representan, hermano amado, potestades de las tinieblas que rodean a su presa, a la ovejita, para poder destruirla. Entonces, el pastor vence osos y leones. Y por eso el pastor, hermano, de la congregación está muy al tanto, porque de repente se acercan ovejitas lindas que tienen hambre de la palabra, pero que no escudriñan la palabra, no estudian la palabra, sino lo que hacen es ver un programa de televisión, escuchar la radio o ver por Facebook. Y hermanos amados, yo lo he dicho, por supuesto, hay siervos de Dios genuinos, siervos del Espíritu. Pero si la oveja no sabe discernir, a todo le va a decir amén. A todo lo que oye, a todo lo que ve, a todo lo que escucha, le va a decir amén. Y eso es un peligro latente para la oveja. Porque entonces, hermano, de repente llegan ovejas, pastor, y mire qué tan cierto será que nos bañemos con agua y con agua de sal. Hermano, pero ¿cómo así? No, es que yo sé que la sal y la usó el profeta Eliseo, pastor, y entonces yo estaba escuchando una prédica de un profeta. Y la primera pregunta que siempre le hago, más de algún hermano o hermana que me preguntara eso, hermano, ¿y ese profeta quién lo cubre? ¿Y ese profeta quién es? Y ese profeta, aquí en Guatemala decimos un dicho, ¿qué pata puso ese huevo? ¿Ese profeta quién es? Cuidado, mucho cuidado, eso no hay que hacerlo. Hermano, entonces ahora decimos que cualquier situación que sale porque la ovejita tiene hambre, tiene sed, pero no se quiere meter a la palabra, quiere la papa pelada. Y lo tremendo es que se pone a escuchar a cualquier, óigalo bien, cualquier siervo de Dios o ministro de Dios, entre comillas, y entonces la oveja termina confundida. Por eso tenemos que aprender, hermanos, a espigar en el campo que el Señor le ha puesto. Ustedes les pusieron en un campo, espigue de ese campo. Y repito, no estoy diciendo que los otros siervos de Dios no son de Dios, pero hay siervos genuinos y hay siervos que no son genuinos. Pedro dice que en este tiempo mucho falso profeta y mucho falso maestro está en medio de nosotros. Entonces hay que aprender a discernir. Y por eso David tiene el discernimiento y tiene la capacidad de vencer osos y leones. ¿Por qué, hermano amado? Porque ese David representa al pastor. Y entonces la única forma de poder, hermano, botar todas las artimañas y todos los argumentos falsos, proféticos que se levantan es a través de la palabra. Es con la base bíblica, es con el fundamento de la palabra. Para poder guardar y poder librar a las ovejitas. A mí me da mucha tristeza ver ovejas que recibieron palabra de Dios, palabra genuina. Hermano, que recibieron palabra de Dios, que recibieron instrucción, que recibieron discipulado, y de repente la ovejita se va de la congregación y se tuerce. Y de repente hasta termina, hermano, en movimientos, óigalo bien, hasta judaizantes. Y uno dice, ¿pero qué le pasó? ¿Dónde se desvió? ¿Dónde se perdió? No, es que ahora lo que dice la Torah y lo que dice esto, lo que dice lo otro. Y entonces, hermanos amados, y hasta palabras en hebreas. Y tenemos que tener el candelero aquí en la mesa de 7 brazos, porque ese candelero trae la presencia. Y la bandera de Israel, porque se trae la presencia. Y hermano, y empiezan a llenarse de amuletos cristianos. Amuletos cristianos. Siempre he dicho que una bandera de Israel no va a traer bendición. Disculpe que se lo diga. Un candelero de 7 brazos no va a traer bendición. Es que pastor lo trajeron de Israel. Perdone, hermano amado, perdone. Pero entonces, ¿por qué? Mucho pueblo de Dios y se mete en el misticismo, hermano amado. Y pastor, que en una oportunidad llegó una persona y digo, ore por mí y que yo venda a la tierra y aquí hay un aceite de Israel. Perdón, hermanos amados. El aceite de Israel igual el aceite guatemalteco. Cuando lo usamos para ungir a un enfermo, hasta aceite de comida podemos usar, hermanos. Si el poder no está en el aceite, el poder está en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El poder lo tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el aceite, hermano. Pero lamentablemente el pueblo carece de doctrina, carece de palabra, carece de fundamento. Y no porque el ministro que le cubre no le dé. El ministro está dando. Es porque la oveja está acomodada y es porque la oveja muchas veces no va a los estudios, no va a las enseñanzas, no va a los discipulados. Porque la oveja, hermano amado, no sabe que está caminando en un campo minado en este tiempo final.
En este tiempo final estamos en un campo minado, en un campo donde tenemos que caminar con pie de plomo, con el fundamento apostólico y con el fundamento profético, para que tu caminar sea seguro y tu paso sea seguro en el Señor. Entonces, corazón de pastor de David, vence osos y leones, movimientos proféticos falsos. Se recuerda la figura que Daniel nos da, hermano, con esa revelación de Daniel, cuando dice que el oso, hermano, agarró una costilla y se la metió a su boca. El oso, movimientos proféticos falsos que en este tiempo han proliferado, hermano, a nivel mundial. Pero mucho cuidado, y la costilla representa a la iglesia, mucho cuidado. Y leones, movimiento, hermano, de las tinieblas, espíritus inmundos, demonios y potestades de las tinieblas, para poder sitiar a su presa y poder comérsela. Entonces, la iglesia tiene que tener cuidado con los osos y con los leones. Y por eso esta característica de David me gusta mucho, porque él vencía a los osos y a los leones. La única forma de que nosotros, hermanos amados, pongamos el fundamento de Dios es a través de la palabra. Mire otra característica. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 58. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces David, hermano, reconoce cobertura. Y vuelvo otra vez a la carga, hermano amado. Las ovejas tienen que reconocer cobertura pastoral. Los pastores tenemos que reconocer cobertura ministerial, apostólica. Hermanos amados, sobre un alto hay otro más alto, sobre ese alto otro más alto, dice la palabra. Reconocimiento de cobertura. Pero vuelvo y repito, la oveja que tiene predicador no reconoce su pastor, no reconoce cobertura. Va a la iglesia, bueno, porque en antigüedad, en su vida pasada, asistía todos los domingos, y ahora lo que hizo es simplemente cambiar de religión y pasarse a una iglesia de solo los domingos. Eso no es así, hermano. En el reino de la luz tenemos la luz, que es la palabra, tenemos la instrucción para que nosotros sepamos que la cobertura es una bendición. Es, hermano amado, la cobertura que te cubre. Es como el paraguas encima de tu vida cuando está lloviendo. Es como el techo de tu casa cuando hay un calor fatigante a mediodía. Te cubre, es una cobertura. Entonces el ministro te cubre, oveja preciosa. No te salgas de la cobertura. Hermano, ¿cuál fue la palabra que el Señor le dio a Moisés? Le dijo a Moisés que preparara y que trabajara. Y luego Josué trabaja, hermano, sobre 6 ciudades que se les conoce como las ciudades de refugio. Y en esas ciudades, ¿cuál era el objetivo de esas ciudades de refugio? Esas ciudades eran para que cuando el pueblo de Israel, hermano, hubiese cometido algún accidente, incluso hasta algún asesinato, hermanos amados, sin intención, se pudiese refugiar en la ciudad de refugio, fuese perseguido para ser destruido, o si este pueblo tenía alguna angustia en su corazón de que lo estaban persiguiendo sus enemigos, llegase a la ciudad de refugio. Y en la ciudad de refugio la instrucción era que iba a decir cuál era su situación, le iban a abrir las puertas para que entrara, pero no podía salir, porque el día que tomase la decisión de salir de la ciudad de refugio, el enemigo que iba a estar afuera lo iba a estar esperando y velando para destruirlo. La ciudad de refugio de tu vida y de mi vida se llama Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, muchos se salen de la ciudad de refugio. Y entonces voy a dar mi golazo al mundo. Pastores, que mire, y se van al mundo. ¿Y qué sucede, mis amados hermanos? ¿Qué sucede? Que luego viene el enemigo y entonces se levanta y, hermano, hace trizas el hogar, la vida, la familia, los hijos. Tremendo. La economía, la salud. Y vienen: pastor, es que mire, 3 años después, pastor. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, oveja preciosa? Porque te saliste de la ciudad de refugio.
No te salgas. ¿Quieres un consejo de parte de Dios? No te salgas de la ciudad de refugio, porque tu ciudad de refugio se llama Jesucristo. Ay, pastor, es que tengo problemas, tengo batallas, tengo luchas, tengo situaciones difíciles. No te salgas de la ciudad de refugio. Está la palabra en Josué capítulo 20, ahí usted lo lee en su casa. Josué señala ciudades de refugio. Y hermano, Josué señaló 6 ciudades de refugio para tu vida. Y cada una de esas ciudades representa, hermano, algo hermoso para nuestras vidas. No te salgas de la ciudad de refugio. Entonces, hermano, David reconoce, mi hijo, mi padre, mi padre es Isaí, hijo de Isaí. Reconoce cobertura. Entonces tú tienes como oveja que reconocer cobertura. Hermano amado, tienes que aprender a reconocer cobertura. Muy bien. Primera de Samuel 16:11. Ya en los últimos minutos que me restan. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 11. Otra característica, hermano. Dice la palabra. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Entonces, hermano amado, óigalo bien: apacentar las ovejas. David apacienta las ovejas. ¿Qué significa eso? Las ovejas de su padre. Que David peleaba por las ovejas de su padre. Si a David le dieron 100 ovejas, no había perdido ninguna de las 100 ovejas. Cuidaba que osos y leones no se las comieran. Cuidaba que no se perdieran las ovejitas. Cuidaba que las ovejitas fueran en el rebaño. Entonces, una función ministerial que tenemos los pastores es eso: apacentar las ovejas del Señor. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. A pastos verdes me lleva, y en aguas de reposo me pastorea. Entonces, ¿cuál es el propósito de los ministros? Llevar a las ovejas a pastos verdes, que es la palabra del Señor. Y hermano, que las ovejas sean apacentadas junto a aguas de reposo, para que la ovejita ahí pueda comer, pero sea apacentada, pueda tomar su agua, pueda comer pasto verde y apacentada en paz, en tranquilidad. Entonces, hermano, David sabía y tenía identidad ministerial, sabía que su propósito era apacentar las ovejas. Por eso el ministerio pastoral, hermanos, es un ministerio hermoso, un ministerio precioso, que tiene mucha responsabilidad delante del Señor. Porque el Señor no nos ha puesto a pastorear, con toda libertad lo digo y con todo respeto, ni mulas como lo hizo Saúl, que Saúl era pastor de mulas, sino que el Señor nos ha puesto a pastorear ovejas para poder vendar, para poder sanar, para, si esta está peniquebrada, poder ayudarle. Si esta ovejita está enfermita, poder sanarla. O sea, el trabajo pastoral es un trabajo, hermanos amados, que tiene mucho que ver con el alma de la ovejita, con estar ministrando, con estar orando, con estar, hermano, ministración, liberación, sanidad del alma, limpieza. Es un trabajo, hermanos amados, de poder apacentar a la ovejita. Y uno se pone feliz cuando llega la ovejita a la iglesia, porque hoy es el culto, hoy es el servicio para el Señor. Pero también uno se pone triste cuando la ovejita no llega. Y uno dice: hoy no vi a fulano, no vi a mengana, no vi al hermano tal, a la hermana tal. Y uno se pone triste. Bueno, las ovejitas, ¿y por qué no estarán llegando? ¿Y qué estará pasando? Hermanos, el trabajo de apacentar las ovejas. Que el Señor nos ayude, nos dé gracia, nos dé sabiduría. Honestamente, que nos dé fuerzas. Porque apacentar a las ovejas no es cosa fácil. Y hermano, a veces hay ovejitas que son rebeldes, y ovejitas que son inquietas, y ovejitas que no quieren ir a la par del rebaño, y ovejitas que se salen del corral del rebaño. Y hermano, y ahí está el pastor cuidando a las ovejitas hermosas y preciosas. Entonces, una característica es
que apacienta las ovejas de su padre. El Señor en su misericordia nos llamó a un ministerio y nos dio ovejas. Y ahora nuestro trabajo es apacentarlas, dándoles pasto verde y llevándolas a aguas de reposo para que reciban bendición. Primera de Samuel 17:20. Primera de Samuel 17:20. Primera de Samuel 17:20. Y con esta termino. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Óigalo bien. Entonces, el pastor, conforme al corazón de David, prepara líderes. Óigalo bien, que posiblemente serán futuros ministros, porque el llamado lo hace Dios. Y el ministro ora, unge y envía, el apóstol, pero prepara líderes. Y entonces usted está viendo que David le da una instrucción: llévale quesos, llévale leche a tus hermanos a la batalla. Entonces dice que se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. ¡Qué bendición, hermanos! Es que en medio del pueblo de Dios hayan hombres y existan hombres y mujeres, varones y mujeres, dispuestos a hacer la obra del ministerio, dispuestos a trabajar para el Señor, dispuestos a decirle: pastor, aquí estoy yo le ayudo. Pastor, aquí está mi hombro, ponga su mano sobre mi hombro. Pastor, cuente conmigo. Pastor, apóstol, cuente conmigo, aquí estoy. Hagamos esta actividad, aquí voy a estar yo. Qué bendición, hermanos, es tener en medio de la congregación líderes. Y por eso el pastor llama y va viendo, hermano, conforme Dios va desarrollando a su pueblo, que hay hermanos, que hay hermanas que tienen el anhelo, que tienen el deseo, que tienen, Dios les ha puesto esa capacidad, el querer como el hacer, los dones, los talentos, hermano, y uno se va rodeando de líderes. Pero uno no puede llamar a aquel o aquella hermana o aquel hermano que llega, terminó el culto y ¡bum!, se va, y ya ni siquiera conversa con el pastor. Y pastor, yo aquí estoy bien en la banca, ni me vaya a poner, porque miren, tal iglesia, problemas con el liderazgo. Hoy vengo de oveja. ¿Y cuánto tiempo sirvió en la otra iglesia? 20 años. ¿Y en qué área sirvió? En jóvenes, en diaconado, en sala cuna, en niños. Pastor, serví en 20 áreas. Hermano, no descuide su talento. Por favor, no entierre su talento. Por favor, multiplique su talento. La iglesia tiene la responsabilidad de multiplicar el talento que Dios le ha dado. El que dio 5, cuando regresó el dueño, hermano, de la tierra, el dueño de la finca: aquí hay 5 más otros 5 que tú me dices, te devuelvo 10. Buen siervo. Tú me diste 3, aquí devuelvo 6. Multiplicó los talentos. Pero yo tenía 1, pero tuve miedo y mejor lo enterré. Se lo hubieras dado a los banqueros para que pagara, por lo menos ese dinero hubiese ganado intereses y hubiera generado intereses. Mal siervo. Entonces dice: quítenle al que poco tiene y désenlo al que más tiene. Hermano, así es el Señor. No entierres tu talento, no entierres lo que Dios te ha dado. Ponlo al servicio de Dios. Dile: Señor, aquí está mi talento, lo pongo a tus manos, lo pongo a tus pies, multiplícalo. A mí me bendice ver aquel niño precioso, jovencito, adolescente, que después de oír la palabra y la prédica de Dios, de Jesucristo, ¿sabe qué dice? Por favor, Señor, aquí hay, le dice a Pedro, a los discípulos, 5 panes y 2 peces. Entonces ya le dice: 5 panes y... No, miras, aquí hay 7,000, sin contar mujeres y niños. Pero el niño había entendido la palabra poderosa que había salido de la boca de Cristo. Que lo poco que traigamos delante del Señor y lo pongamos delante del Señor, el Señor lo va a multiplicar. Lo va a multiplicar. El milagro de la multiplicación va a venir a tu vida cuando aprendamos a dar lo poco que tenemos. Dios lo va a multiplicar, hermano amado. Y entonces ese niño le dice: Señor, solo tenemos 5 panes y 2 pececitos que un niño nos dio. Bueno, por favor, ya tenemos los elementos. Ahora que el pueblo se postre, se acueste en la llanura. Y agradeció, y aún sobró.
Hermano, lo poco que tú tienes de talento, dáselo al servicio del Señor, ponlo al servicio del Señor y el Señor lo va a multiplicar. Entonces, cuarto pastor, David, que prepara a sus líderes. Entonces, 4 pastores: pastor a lo Abel, pastor a lo Jacob, pastor a lo Amós y pastor a lo David. Que esta palabra te bendiga, que esta palabra te ministre, que esta palabra te llene, que esta palabra te liberte, que esta palabra, hermano, crea en ti un fundamento de seguir caminando y buscando de Dios. Y si tú, varón, anhelas servirle a Dios con todo tu corazón, gloria a Dios. Si tú, mujer, hermana, anhelas servirle a Dios con todo tu corazón, gloria a Dios. Acércate al ministro que te cubre y dile: pastor, yo quiero servir. Pastor, tómeme en cuenta. Porque es una gran bendición y un gran privilegio el servirle al Dios de dioses y al Señor de señores. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice las familias, los hogares, bendice las vidas, Padre. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, que es una palabra de vida, ministre en nuestros corazones, ministre en nuestras vidas. Que tu palabra llene cada vida y cada corazón. Gracias te doy por tu pueblo. Gracias por las familias. Gracias por mis consiervos. Gracias por la vida de mi hermano apóstol. Gracias, Padre, por los líderes que tú estás levantando y seguirás levantando. Gracias por los ministros que tú estarás levantando en nuestra generación, Señor. Gracias, Padre. Padre, envía obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía obreros a tu mies, Padre, y levanta de en medio de nuestras congregaciones siervos, Padre, ministerios primarios, genuinos del Espíritu, Señor, para que anuncien las virtudes de aquel que nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. El Señor bendiga tu vida, hermano. Bendiga este día. Recuérdate que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Bendiciones, y recordarte que hoy estaremos, los hermanos delegados estarán ministrando el tiempo de adoración al Señor, y el día de mañana a partir de las 9:30 estará compartiendo el pastor Eric, luego nosotros y luego el apóstol Hernando. Bendiciones.